Revelado el sorprendente descubrimiento del CEO tras despedir a una chica tímida en Nochebuena. Sofía miraba por la ventana de la oficina mientras la ciudad de Madrid se adornaba con luces festivas. Parecía que en el aire flotaba la alegría de la Navidad, pero ella solo sentía un vacío abrumador. A sus 25 años, la joven diseñadora gráfica estaba cansada de ser un rostro anónimo en una empresa donde sus ideas eran constantemente ignoradas. A pesar de su talento, su timidez se había convertido en una prisión, limitando su voz y su potencial en un mundo donde los sueños y la valentía eran la norma. Fernando, el CEO, era un hombre carismático, siempre rodeado de admiradores, y para él, Sofía era apenas una pestañea sin dignidad dentro del vasto mar de la empresa. Con cada presentación, la ansiedad le oprimía el pecho. El temor a que su trabajo jamás fuera lo suficientemente bueno le hacía cuestionar su valía. Recordaba las palabras de su padre: «Nunca te rindas, hija». Sin embargo, las sombras de la duda acechaban su mente, alimentadas por los murmullos y las risitas de sus compañeros. «Ella no está a la altura», pensaban. La presión aumentaba, el nudo en su estómago se volvía cada vez más difícil de deshacer. Pero, en su interior, seguía habiendo una chispa de determinación alimentada por las expectativas que su familia había depositado en ella. La fría Nochebuena llegó, y el ambiente festivo apenas podía tocar su corazón. Todo cambió cuando se atrevió a presentar su última idea de diseño. Esa era su oportunidad, pensó. Pero en el aire la tensión era palpable. Fernando, atrapado entre las demandas de su puesto y los gerentes que lo rodeaban, miró a Sofía con desdén antes de pronunciar aquellas letales palabras: «Ya no eres parte del equipo». La realidad le golpeó con fuerza. Mientras su mundo se desmoronaba, el bullicio navideño se convirtió en un eco distante, una burla cruel a su situación. Sofía salió tambaleándose de la oficina, el rubor en sus mejillas luchando contra la fría brisa de la ciudad. Cada paso pesaba toneladas, y el dolor de la injusticia se anidaba en su pecho. Las lágrimas querían brotar, pero se apresuró a mantener su dignidad. Sus pensamientos giraban en un torbellino frenético. ¿Cómo podía haber sido tan ciega ante la falta de reconocimiento? ¿Por qué el esfuerzo nunca era suficiente? La angustia la invadió mientras sus padres, sus sacrificios, se repetían en su mente como un mantra hiriente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Sofía se alejaba, Fernando, en su elegante apartamento, comenzó a reflexionar sobre su reciente decisión. Su mente, en un estado caótico, se sintió atraído hacia un viejo álbum de cartas que había mantenido como un recuerdo olvidado. Una en particular cayó de sus manos, escabulléndose hacia el suelo. Al tomarla, reconoció la caligrafía de don Manuel, el padre de Sofía. Al abrirla, el relato de un padre que amó y luchó por su familia empezó a estallar en su interior, revelando un legado que lo llevó a reevaluar sus propias creencias sobre el éxito. Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas mientras el peso de sus decisiones lo arrastraba hacia un dilema moral. ¿Podría reparar el daño hecho? La Navidad terminó siendo un símbolo de redención que desata una cadena de eventos que podrían cambiar sus vidas para siempre.
Su mente se postraba ante una pregunta poderosa. ¿Cómo se hace justicia con aquellos a quienes se ha subestimado? Y así, en la quietud de esa noche mágica, el destino de Sofía y Fernando comenzaba a cruzarse en un camino incierto, pero lleno de posibilidades. Sofía caminaba por las calles de Madrid con la mente sumida en un torbellino de emociones. La ciudad vibrante, iluminada por luces navideñas, le parecía un escenario distante, un mundo ajeno donde la felicidad parecía ajena a su dolor. La fría noche la envolvía y aunque el aire gélido cortaba su piel, el calor de la traición y el fracaso eran mucho más intensos. En su interior, una batalla se libraba, el deseo de encerrarse en su capullo de seguridad y la necesidad apremiante de levantarse. Despertó con el roce de sus pensamientos anclados en la pérdida. Había saboreado la idea de ser vista, de ser reconocida por su talento, pero ese sueño había sido aplastado sin piedad. ¿Por qué no luché más?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. Esa pregunta la impulsó a tomar una decisión. Era hora de hacer un cambio. Necesitaba explorar su interior y desafiar ese miedo que había dictado su vida por tanto tiempo. Con determinación renovada, abrió su laptop y comenzó a investigar sobre diseño gráfico. Las horas se transformaron en días, y mientras aprendía sobre nuevas técnicas y tendencias, también descubrió una comunidad en línea de diseñadores con inspiradoras historias de superación. Comentarios, foros y tutoriales la motivaron a probar algo diferente. Al mismo tiempo, empezó a abandonar la idea de que el éxito dependía únicamente de la aprobación de sus superiores. Sus noches se llenaron de creatividad. Sofía empezó a crear un portafolio digital que reflejaba su verdadero estilo. Cada nuevo diseño era un pequeño grito de su ser interno que anhelaba ser visto. La timidez seguía acechando, pero ahora se convirtió en el combustible que la empujaba a salir de su zona de confort. En días festivos como esos, Sofía había empezado a comunicarse en las redes sociales, publicando sus trabajos y recibiendo comentarios positivos que la hacían sentir más viva que nunca. Mientras forjaba su identidad, el destino le tenía reservado un giro inesperado. Recibió una invitación para participar en un concurso de diseño. Los temores la acechaban, pero la idea de ser parte de una vitrina que mostrara su trabajo la emocionaba de tal manera que decidió inscribirse. Era su oportunidad para ser vista más allá de las cuatro paredes de la oficina. Sin embargo, el miedo también era real, así que ante la mirada del jurado se quedó paralizada cada vez que se imaginaba en el escenario. Consciente de que la confrontación con su propia voz era inevitable, Sofía se lanzó al abismo. Tomó un riesgo y escribió a Fernando pidiéndole una reunión. A pesar de su desdén previo, Sofía quería la oportunidad de presentar sus nuevos proyectos y demostrar lo que realmente podía lograr. La idea de enfrentar a su antiguo jefe era escalofriante, pero la puerta de su antiguo yo se había cerrado irremediablemente. La siguiente correspondencia con él podría ser la clave para su resurgir, o el fin de una búsqueda. La espera por su respuesta se sintió eterna. Sofía pasaba las horas oscureciendo su mente con pensamientos de inseguridad, hasta que, finalmente, respondió. ¿Por qué no vemos qué tienes que presentar? Una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderó de ella. Había llegado el momento de enfrentar su pasado y lo que sería un paso decisivo en su camino hacia la redención personal estaba a la vista. La fecha se acercaba, y en su interior una verdad poco conocida comenzaba a florecer. Su voz merecía ser escuchada, y si lograba presentar su trabajo con valentía, posiblemente abriría la puerta a un futuro que nunca había imaginado. Sin embargo, al mismo tiempo, había una pregunta inquietante que la acechaba. ¿Realmente Fernando sería capaz de ver más allá de sus decisiones pasadas y valorar el presente?
La presión del momento acumulaba tensión en su pecho. El desafío estaba lanzado, y el desenlace de esa confrontación podría definir no solo su carrera, sino también su sentido de autoestima. Su corazón latía con fuerza, mientras el día de la reunión se acercaba inexorablemente. El día de la reunión llegó con una neblina que parecían disfrazar la ciudad, como si el universo mismo temiera presenciar el encuentro que cambiaría la narrativa de Sofía. Desde la mañana había practicado una y otra vez su presentación, intentando contener los nervios que amenazaban con dominarla. Mirándose en el espejo, vio a aquella chica que alguna vez había dejado de brillar. El reflejo ahora era un mundo de dudas y posibles victorias, un entrelazado de inseguridades y pequeños triunfos. Al entrar a la oficina de Fernando, su corazón latió con fuerza. La escenografía era familiar, pero el aire que la rodeaba era completamente nuevo. Colocó su portafolio sobre la mesa, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Las paredes, testigos mudos de su antiguo yo, parecieron murmurar osadamente: «Este es tu momento». Fernando la observaba, su expresión indescifrable, mientras ella comenzaba a hablar. «Lo que he estado trabajando toca temas que son muy importantes para mí», comenzó. La voz, aunque temblorosa al principio, empezó a adquirir fuerza a medida que proseguía. Compartió su visión, revelando no solo sus habilidades técnicas, sino también su esencia creativa. Habló sobre cómo la pasión y la frustración se entrelazaron en cada diseño y cómo cada trazo reflejaba su lucha interior. A medida que avanzaba, sintió que la conexión con su público, aunque solo había un espectador, se volvía palpable. La energía cambió, y en ella brotó un sentimiento de libertad. Con cada diapositiva, encerrada en una presentación cuidadosamente elaborada, su voz resonaba más fuerte. Sus ojos brillaban con cada imagen que mostraba. Cada uno de sus proyectos era un testimonio de su metamorfosis. Se dio cuenta de que estaba expresando no solo su trabajo, sino también su transformación personal. Al final, Fernando rompió el silencio. «Sofía, debo admitir que no esperaba esta carta de presentación. Tu viaje ha sido notable». Las palabras, aunque solo un reconocimiento, se sentían como un alivio. Sin embargo, Sofía se guardó un momento de incertidumbre, sabiendo que debía lidiar con el trasfondo del pasado. «No voy a permitir que tus capacidades queden relegadas a un rincón, pero debemos hablar de lo que pasó». La conversación continuó, y mientras Fernando delineaba su crítico detrás del despido, Sofía sentía que un nuevo peso caía de sus hombros. Lo estaba escuchando, no como una figura autoritaria que había limitado su crecimiento, sino como alguien humano con sus propias inseguridades y errores. Le relató cómo el silencio y la falta de oportunidades la habían llevado a una búsqueda interna profunda. Al compartir, Sofía no solo estaba proyectando su evolución profesional, sino también su crecimiento personal. «Entiendo la razón por la que decidí despedirte. Nunca imaginé el impacto que tendría», continuó Fernando, sus palabras revelando la sensación de arrepentimiento. En ese instante, Sofía se dio cuenta de que no solo se encontraba allí para demostrar su valía, sino también para sanar heridas pasadas. El encuentro finalizó, y aunque no todo estaba resuelto, había comenzado a edificar un puente sobre aguas turbulentas. En su mente, una nueva conexión se forjaba. La cocreación de su carrera estaba por comenzar, y el regreso de su voz era apenas el primer paso de un viaje mayor. Mientras salía de la oficina, el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por posibilidades. En su interior, una chispa de confianza había encendido una luz nueva. Sabía que este hito no era solo sobre su pasado o su presente, sino la promesa de un futuro apasionante.
Sin embargo, la inquietud no desapareció completamente, ya que el eco de Fernando resonaba en su mente. Necesitamos más que diseño para llevar tus ideas adelante. Esa frase la dejó pensando. Había algo más en juego. Un nuevo reto la aguardaba, y esta vez no debía enfrentarlo sola. La pregunta ahora era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que su voz se escuchara en el mundo del diseño? Por primera vez, Sofía no se sentía sola en esta batalla. Sin embargo, la decisión que debía tomar podría cambiarlo todo. Estaba lista para arriesgarlo todo y empezar un nuevo capítulo, creando el espacio que se merecía en una industria tan competitiva. Sofía caminaba con paso firme, pero en su interior la tormenta de pensamientos no cesaba. La reanudación de su relación profesional con Fernando era solo un primer escalón. Había algo más profundo que su trabajo pendiente, la necesidad de comprenderse a sí misma y decidir qué dirección tomaría a partir de allí. La conversación con Fernando había abierto la puerta a un mundo de posibilidades, pero también había planteado un nuevo desafío. No podía permitirse quedar atrapada en su zona de confort nuevamente. Durante el trayecto hacia su hogar, su mente se enfocaba en sus ambiciones, en la forma en la que podía utilizar su renovada voz no solo para diseñar, sino para transformar. Un torrente de ideas empezaba a fluir. Se notificó de su deseo de explorar el arte del storytelling visual, un área que había considerado durante años, pero que nunca se había atrevido a abordar. La conceptualización de las ideas era para ella como construir un hogar. Cada trazo, cada narrativa, podrían dar vida a la esencia de su trabajo. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio, el lugar donde tantas horas había dedicado a su antigua vida. Para su sorpresa, en lugar de percibir el peso del pasado, la luz de una nueva oportunidad la rodeaba. Abrió su computadora y comenzó a investigar sobre cómo contar historias a través del diseño, cómo conectar emocionalmente con el espectador. Eso era lo que deseaba, una profunda conexión que trascienda lo superficial. Mientras exploraba diferentes ejemplos de storytelling visual, un grupo de artistas compartía en una plataforma un reto creativo, redefiniendo lo posible. La premisa la agarró de golpe. Se trataba de una invitación a presentar una pieza que capturara una experiencia personal de transformación. Sofía no dudó. Esta era su oportunidad de demostrar lo que había vivido y cómo había cambiado. Debía plasmar su lucha, su renacimiento y, sobre todo, su voz recuperada. Pero había un dilema. Debía ser honesta y arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad, una herramienta poderosa que temía utilizar. Comenzó a bosquejar ideas. Con cada línea se sentía más libre. La creación se convirtió en una terapia, una forma de expresar no solo su destreza artística, sino su viaje emocional. Sin embargo, no sería suficiente solo con el diseño. Decidió que incluiría un componente audiovisual, una grabación de audio donde narraría su experiencia, dándole a su trabajo una voz más allá de las imágenes. La idea la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Sería capaz de realizar y comunicar todo lo que había vivido? Conforme avanzaba en su proyecto, la presión aumentaba. El plazo para enviar el trabajo se acercaba, y la voz interna que le decía que no era lo suficientemente buena resurgía con más fuerza. Pero algo en ella ya había cambiado. Cuando miraba hacia atrás, ya no reconocía a la chica que solía dudar. Sofía estaba lista para enfrentarse a sus inseguridades. Estaba lista para reivindicarse. A medida que el trabajo empezaba a tomar forma, Fernando le envió un mensaje. ¿Te gustaría presentar tus ideas en la reunión de la próxima semana? La pregunta la tomó desprevenida. Era una oportunidad, pero también un reto que la empujaría a salir de su nuevo cascarón. Ella sabía que debía prepararse para ello.
El reloj avanzaba y el tiempo se convertía en su enemigo. Reflejos de su pasado se entrelazaban con el presente, obligándola a cuestionar si estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propio miedo al rechazo. En ese momento de lucidez, formuló la decisión que podría definir su futuro. Iba a darlo todo en su presentación. Con un nuevo enfoque y la valentía acumulada, Sofía sentía que un futuro brillante estaba a su alcance. Pero el eco de la pregunta persistía en su mente. ¿Acaso el escenario que la aguardaba era verdaderamente suyo o simplemente una ilusión más? La incertidumbre le recorría el cuerpo mientras un nuevo reto se gestaba en el horizonte. Solo quedaba una cosa clara. El momento había llegado para demostrar que su voz merecía ser escuchada, y que la historia que iba a contar era solo el principio de su gran travesía en el mundo del diseño. Con cada día que pasaba, la presión en el pecho de Sofía se intensificaba. La presentación se acercaba, y aunque sabía que había crecido, la duda aún tejía sus hilos en su mente. La idea de compartir su proceso creativo y las vulnerabilidades que lo acompañaban la hacían estremecerse. Era un equilibrio delicado entre el deseo de mostrar su trabajo y el miedo a la crítica. Decidió que no podía permitirse perder de vista el propósito detrás de su creación. Se aferró a la idea de que, al contar su historia, no solo se presentaba a sí misma, sino que invitaba a otros a explorar sus propias transformaciones. Ese pensamiento la impulsó a continuar. Sin embargo, el nivel de detalle que se requería la abrumaba. Comenzó a esbozar su narrativa, dedicándose a definir cada elemento de su obra, las imágenes, los colores y, clave, el tono de su locución. La voz debía ser clara, auténtica y resonante, reflejando su viaje personal. Empezó a practicar su narración en voz alta frente al espejo, buscando la confianza que aún le faltaba. La respiración profunda se convirtió en su aliada, y aunque sentía mariposas en el estómago, por momentos lograba conectar con la intensidad de su historia. Las lecciones aprendidas, los fracasos, cada lágrima derramada, eran partes esenciales que otorgaban vida a su presentación. Una noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje de Fernando la sacudió de su enfoque. Sofía, he estado pensando en tus propuestas, y creo que deberías considerar incluir una pequeña muestra de tu proceso en la presentación. Mostrar el camino que seguiste puede hacer que tu mensaje resuene aún más. Su corazón se aceleró. ¿Era posible que su exposición de vulnerabilidades se transformara en una herramienta poderosa? Esto la llevó a reflexionar sobre cuántas veces había deseado ver el proceso detrás de las creaciones de otros, más que el resultado final. Sin embargo, tan pronto como la idea de revelar sus pasos comenzó a tomar forma, brotaron nuevas inseguridades. Se preguntó si la gente la entendería, o por el contrario, consideraría su proceso como una debilidad. Esa noche, con la mente agitada, decidió que lo que había aprendido debía superar el miedo al juicio. Cada cicatriz emocional y cada caída en su carrera la hacían más fuerte. La autenticidad que estaría dispuesta a mostrar era el nuevo refugio que la esperaría en el escenario. Los días se convirtieron en un vaivén caótico entre concentración y temor. Practicó su presentación una y otra vez, arreglándola de forma que cada palabra puliera su mensaje. La presión del tiempo se convirtió en su motor. La noche antes del gran evento, se sentó en su escritorio, las hojas desbordadas de ideas y esbozos. Era hora de dar un último vistazo a su presentación. Con un profundo suspiro, tomó la decisión de no editar su esencia. Si quería ser escuchada, tendría que mostrarse tal cual era. Al amanecer, la tensión habitual se tradujo en un estado de espíritu diferente. En el trayecto hacia la reunión, se repitió en voz baja: «Soy más que mis temores, soy mi voz, mis historias y mis aprendizajes».
La convicción empezó a calar en su ser. Pero, mientras cruzaba la puerta de la oficina, la ansiedad hizo un regreso inesperado. La sala estaba llena, diseñadores, ejecutivos y, más importante, su propio futuro. La presentación no solo era una exposición de su trabajo, sino un desafío a su esencia. Mientras el corazón palpitaba con fuerza, sintió que ese escenario no era una ilusión, sino el primer paso hacia un nuevo capítulo. Pero lo que no sabía era que entre los presentes había alguien que pondría a prueba su valentía de una manera que nunca imaginó. Su camino estaba a punto de abrirse de par en par, revelando conexiones que cambiarían la profundidad de su viaje personal y profesional para siempre. Al enfocarse en la presentación, la pregunta latía intensamente en su mente. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo no condujera al reconocimiento, sino a un descubrimiento inesperado que le obligaría a replantearse todo lo que sabía sobre ella misma? Las luces del escenario se atenuaron y el aplauso se desvaneció mientras Sofía tomaba el micrófono. Un sudor frío recorrió su espalda, pero se obligó a sonreír. La sala la miraba y por un instante se sintió pequeña ante el escrutinio. Sin embargo, al recordar su mantra, esa pequeña chispa de autenticidad que había decidido abrazar, encontró la fortaleza para avanzar. Comenzó a relatar su historia, tejiendo un relato que iba más allá de los logros y fracasos, adentrándose en los rincones oscuros de su mente y corazón. Habló sobre sus miedos, sobre las veces que se sintió invisible y la lucha constante por hacerse notar en un mundo que a menudo premia la audacia sobre la vulnerabilidad. Cada palabra resonaba en la sala, cada pausa permitía que su mensaje se asentara. Sofía se dio cuenta de que al compartir su vulnerabilidad, estaba empoderándose. Los murmullos de la audiencia se convirtieron en silencios profundos y atentos. Cada gesto con las manos enunciaba un crecimiento. La narración no solo ilustraba su trayectoria profesional, sino que también mostró cómo sus fracasos reforzaban su carácter. Allí, en ese momento, experimentó una transformación. Los nervios se convirtieron en entusiasmo y el miedo en pasión. Era una revelación hermosa y desgarradora al mismo tiempo. Parecía que su historia era un reflejo del viaje de todos los presentes. Cuando llegó al clímax de su presentación, la imagen de su trabajo cobró vida, pero lo que realmente capturó la atención de la audiencia fueron las lecciones aprendidas en el camino. Habló sobre las veces que había considerado rendirse, sobre los momentos en que la crítica la había golpeado con fuerza, obligándola a cuestionar su valor. Al final, en lugar de encontrar derrota, había hallado una razón para levantarse una y otra vez. El sentimiento de conexión creció, y cuando acabó, el aplauso fue ensordecedor. Sofía sintió una oleada de alivio y satisfacción. Había logrado presentar quién era, no solo como profesional, sino como humanidad. Sin embargo, mientras descendía del escenario, un eco inquietante comenzó a resonar en su mente. La incertidumbre regresó con fuerza. Entre la multitud, su mirada se detuvo en una figura familiar. Era Javier, el director de la empresa. Su presencia describe un temor latente. Recordó cómo había escuchado rumores de su inminente despido por no encajar con la visión conservadora de la compañía. La idea de ser desechada nuevamente la sumió en una crisis de confianza. Aunque la presentación había sido un éxito, la incertidumbre sobre su futuro la atormentaba. Esa noche, mientras revisaba los comentarios de la audiencia, un mensaje de Javier la sorprendió. «Me gustaría hablar contigo mañana. Hay algo importante que discutir». La inquietud se apoderó de ella. El ecosistema emocional dentro de Sofía se agitaba. Se estaba acercando a la realidad de que su futuro profesional pendía de un hilo. ¿Sería la conversación sobre su éxito personal un preludio de malas noticias?
La posibilidad de que su revelación pudiera ir en dirección contraria a lo que más deseaba ponía en jaque toda su valentía. Sofía miraba por la ventana. Las luces brillantes de la ciudad disfrazaban su ansiedad. Se preguntaba qué implicaciones tendría esa conversación. Su mente oscila entre la esperanza de nuevos horizontes y la angustia del fracaso, pero en su interior una voz resonaba con fuerza. Cada paso que doy es una oportunidad para evolucionar. Estoy lista para enfrentar lo que sea que venga. Lo que no sabía era que la respuesta que recibió de Javier cambiaría radicalmente su perspectiva sobre el éxito y la autenticidad. Al acercarse la mañana, la tensión se convirtió en una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía no podía ignorar que la línea entre crecimiento y riesgo se estaba volviendo cada vez más delgada. Se preparó para lo que estaba por venir, repasando el curso de su historia, recordando su valor. Era un momento decisivo que la llevaría hacia un descubrimiento que podría redefinir su camino profesional y personal de una manera que nunca imaginó. ¿Aceptaría el desafío o se dejaría atrapar por sus miedos nuevamente? Sofía se despertó esa mañana con una presión palpable en el pecho. Fue una larga noche de insomnio, en la que sus pensamientos eran un torbellino de posibles escenarios. Mientras se preparaba, una mezcla de nervios y determinación la invadió, un eco del fervor que había sentido al hablar en el escenario. Hoy no se trataba solo de su carrera, era una prueba de su crecimiento personal y profesional. Al llegar a la oficina, el bullicio del lugar parecía amplificado, como si cada conversación a su alrededor fuera un recordatorio del mundo que sentía a punto de colapsar en su interior. Con una respiración profunda, recordó su mantra. El miedo es solo un obstáculo para el crecimiento. Se dirigió a la sala de conferencias con una combinación de curiosidad y temor. El sonido del teléfono al sonar hizo que su corazón diera un vuelco. Era la hora. Javier la esperaba. Entró en la sala y se encontró con ese rostro familiar, pero percibía una atmósfera distinta, un aire de seriedad que la envolvía. «Hola, Sofía, gracias por venir», comenzó Javier. Sus palabras tenían un tono más grave de lo habitual. La tensión la llevó a calcular sus respuestas antes de que las preguntas comenzaran a fluir. Sería despedida. «Quería hablar contigo sobre tu presentación», continuó él, y su voz era casi un susurro. «Fue impactante. La forma en la que compartiste tu vulnerabilidad resuena con lo que estamos buscando en la empresa». Sofía lo miró, sorprendida. ¿Qué significaba eso? ¿Una oferta para liderar un nuevo enfoque en la estrategia empresarial o simplemente un intento de evitar su despido? «Estamos reevaluando nuestra visión. Buscamos autenticidad, personas que se atrevan a ser ellas mismas en un entorno que puede ser agresivo», dijo Javier, sus ojos fijos en los de ella, intentando conectar. Sofía sintió que bailaban en el borde de la verdad. Todo lo que había experimentado en su carrera podría validarse o derrumbarse en ese instante. «Quiero que seas parte de este cambio», prosiguió él. «Tu relato no solo fue inspirador, sino que también puso de manifiesto el valor de la autenticidad en nuestra misión. Pero necesito saber que puedes seguir liderando con valentía». Las palabras de Javier eran como rayos que atravesaban su cielo oscuro, le ofrecían una luz nueva. La sombra del despido se disipaba, pero dejó al descubierto un nuevo desafío. A medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a ponderar sus capacidades, pensamientos que habían estado latentes durante años. Su historia no era solo su carga, era un mapa que podía guiar a otros. La posibilidad de no ser solo una pieza más en el engranaje, sino una líder que influyera en la cultura de la empresa era impresionante, casi abrumadora. Sin embargo, debía enfrentar la inquietud de si estaba preparada para cumplir con esas expectativas.
Sofía, ¿estarías dispuesta a asumir un rol más comprometido, aunque eso signifique salir de tu zona de confort? La pregunta era suya, una invitación a un espacio desconocido. El silencio en la sala se volvió denso, cada segundo parecía estirar el tiempo, pero al mismo tiempo, Sofía se vio a sí misma como nunca antes, enfrentando su propio reflejo. Era el momento de desafiar su propia percepción de lo que podía alcanzar. Después de un largo momento de reflexión, se dio cuenta de que su vida había sido un constante aprendizaje y que ese siguiente paso sería otra curva en su camino hacia la autenticidad. Sí, estoy dispuesta, respondió con más confianza de la que sintió por dentro. El semblante de Javier se iluminó con una sonrisa. Bien, estoy deseando ver lo que puedes lograr. Mientras él hablaba, Sofía sintió que tomaba una decisión que podría cambiar su vida. Sin embargo, una oleada de inquietud la atravesó. Aceptar el desafío significaba no solo enfrentar sus propios miedos, sino también demostrar que podía ser una voz poderosa en un entorno que históricamente había tratado de silenciarla. Al salir de la sala con nuevas responsabilidades, una sombra de incertidumbre volvió a cruzar su mente. ¿Podré realmente liderar?, pensó. Las expectativas eran mayores, y su camino hacia la autenticidad requeriría más esfuerzo del que había imaginado. Pero el primer paso ya estaba dado. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que este era solo el comienzo de una batalla más grande. Mientras se preparaba para enfrentar su nuevo papel, Sofía se preguntó: ¿qué implica realmente ser auténtica en un mundo que teme a la vulnerabilidad? La lucha apenas comenzaba, y con ello haría un descubrimiento impactante que cambiaría todo lo que pensaba sobre su lugar en la empresa. La jornada posterior al encuentro con Javier fue un torbellino. Sentada en su escritorio, Sofía se enfrentaba a la incomodidad de su nuevo rol, una mezcla de emoción y frío terror. Las expectativas eran palpables, aumentaban con cada interacción y cada mirada que recibía de sus compañeros. Se preguntaba a menudo si la decisión que había tomado había sido realmente la correcta o si, en su impulso, había tomado un camino que la llevaría a una caída aún más pronunciada. Ese día, sin embargo, el destino parecía querer ofrecerle una pista. En su bandeja de entrada, un correo había captado su atención. Una invitación a una reunión especial con la alta dirección. Las palabras «proyecto estratégico» y «oportunidad de liderazgo» saltaban de la pantalla. Sofía sintió que el aire se le cortaba. Era el momento de demostrar que su voz no solo importaba, sino que podía resonar al más alto nivel. La sala de juntas era austera y deslumbrante. Al entrar, la mirada de sus colegas se desvió hacia ella, una mezcla de curiosidad y expectativa. Sofía se sentó, apretando los puños discretamente para contener su nerviosismo. El ambiente estaba cargado. La discusión giró en torno a los nuevos objetivos de la empresa, una estrategia que no solo buscaba la rentabilidad, sino también la integración de la autenticidad en cada aspecto. Los requisitos eran claros, un enfoque radical sobre cómo la empresa se presentaba al mundo y cómo se relacionaba con sus empleados. Cuando llegó su turno de hablar, los murmullos cesaron. Con voz firme, comenzó a compartir su visión. Había identificado que la autenticidad no solo se trataba de mostrar vulnerabilidad, era también una forma de empoderar a los empleados y a los clientes. La historia que ella había compartido en su presentación anterior necesitaba más que solo ser contada. Requería ser vivida en el día a día de la empresa. Mientras articulaba sus ideas, notó cómo sus manos adquirían un peso y cómo sus palabras resonaban con más fuerza de lo que había imaginado. A medida que exponía su visión,
Los rostros a su alrededor comenzaron a cambiar. Notó asentimientos, miradas curiosas, un murmullo de aceptación. Sin embargo, el eco de sus inseguridades nunca desaparecía por completo. La parte más inquietante era la revelación de que podía ser vista como una líder. Al cerrar su intervención, una parte de ella temió que su mensaje fuera recibido como un intento de sobrepasar a sus superiores. Tras la reunión, Javier se acercó a ella con una expresión que mezcla asombro y respeto. «Sofía, eso fue excepcional», comentó, y su tono dejaba entrever algo más allá de la aprobación profesional. «Tienes una voz que puede transformar esta empresa si decides usarla». La valoración de su trabajo no solo le daba confianza, sino que también la confrontaba con la realidad de ser vista como una referente. Sofía se sintió doblemente expuesta, inspirada y vulnerable. Mientras reflexionaba sobre el impacto de su intervención, una pregunta comenzó a asediar su mente. Había estado en una búsqueda de autenticidad, pero ¿estaba realmente lista para asumir todo lo que eso implicaba? La idea de ser símbolo de cambio la mantenía despierta por las noches. La voluntad de demostrar que era capaz podría convertirse en una presión abrumadora. Con su mente repleta de dudas, Sofía decidió que necesitaba definir su camino. Estaba en un lugar donde las oportunidades eran posibles, pero el miedo seguía susurrándole al oído. En una conversación con una colega, se reveló que el silencio en el entorno laboral frenaba muchas voces. «¿Y si no soy la única?», se cuestionó. Quizás había más personas como ella, esperando que alguien diera el primer paso. Al regresar a su escritorio, tomó la decisión de no permitir que esa revelación se escabullera. Era momento de hacer un plan. La conexión que sentía con sus superiores, especialmente con Javier, debía ser aprovechada para construir un espacio donde la autenticidad floreciera en todos los niveles. Como si una chispa hubiera encendido su determinación, comenzó a esbozar su estrategia. Mientras imaginaba la posibilidad de convertir su visión en práctica, un mensaje de texto la interrumpió. «Reunión de urgencia con la dirección. Tu presencia es requerida». Ese simple aviso disparó una alerta en su interior. De la luz ya iluminada surgía un nuevo desafío. ¿Podría ser que se apoderaran de su impulso necesario y lo utilizaran en su contra? La incertidumbre la envolvió de nuevo, pero ahora era diferente. Estaba lista para enfrentar no solo su crecimiento, sino también el miedo que se había erigido como un monstruo silencioso a su alrededor. La auténtica lucha por su voz y su lugar en la empresa apenas comenzaba. Quedaba claro que si pensaba en allanar el camino hacia el éxito, tendría que lidiar con más que sus propios miedos. La pregunta acechaba: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para ser verdaderamente escucha? Con cada paso hacia adelante, Sofía comprendía que los retos estaban lejos de disiparse. Yo sería ella quien decidiría cómo sortearlos. Le esperaban revelaciones que no solo definirían su papel en la empresa, sino que transformarían su visión de sí misma. Ahora la pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría realmente transformarse en la líder que los demás necesitaban y con ello descubrir su versión más auténtica? La reunión con la alta dirección había sido convocada de forma inesperada, y la urgencia que transpira del mensaje la llenó de inquietud. Sofía se desplazó por el pasillo, cada paso acentuando la ansiedad en su interior. La idea de que su voz pudiera ser valorada la impulsaba, pero la sombra de una evaluación mortal la mantenía alerta. ¿Sería juzgada por la claridad de sus ideas o por su audacia para presentarlas? Al entrar a la sala, el ambiente era diferente. La tensión era palpable, las miradas de sus superiores eran más serias. Javier se encontraba al otro lado de la mesa, observando con intensa curiosidad.
Sofía tomó asiento, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. De inmediato, un miembro del equipo de dirección comenzó a exponer la situación. Un cambio radical que necesitaba la empresa para mantenerse relevante en el mercado. La conversación se centró en las críticas recibidas de sus empleados. Se mencionó la falta de autenticidad en el liderazgo y se expresó, de forma casi desesperada, la necesidad de un enfoque renovado. Sofía sintió que las palabras peligraban y buscó recoger el impulso que había generado en la reunión anterior. Le ofrecieron un turno para hablar, y aunque el temor la invadía, sintió que había llegado el momento de afianzar su posición. Respiró profundamente y con voz decidida, se atrevió a contagiarlos de su visión de autenticidad, siempre vinculándola a la necesidad de un liderazgo más accesible. Las palabras fluyeron con más libertad de lo que había anticipado. Describió cómo abrir la conversación podía transformar la cultura de la empresa y comprometer a cada miembro del equipo. En medio de su intervención, una revelación surgió dentro de ella. Su vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convertía en su mayor fortaleza. Finalmente, comprendió que ninguna transformación sucedería si ella misma dudaba de su capacidad para influir. La claridad de su mensaje parecía resonar en la sala, y notó que unos rostros se iluminaban en respuesta a su convicción. No obstante, no pudo evitar que el crítico interior comenzara a generar dudas nuevamente. ¿Habría cruzado la línea? ¿Sus palabras podrían llevar a malentendidos que erosionaran su credibilidad en este entorno agresivo? Entonces, al ver a Javier asintiendo lentamente, Sofía sintió que su búsqueda de autenticidad resonaba más allá de ella. La presión de ser vista como una posible líder se transformaba en un impulso renovador. Al finalizar la reunión, el tono cambió drásticamente. Los altos directivos comenzaron a lanzar ideas sobre cómo implementar sus recomendaciones, y la energía en la sala era electrizante. Sin embargo, Sofía no estaba a salvo aún. Una de las directoras más influyentes, conocida por su dureza y escepticismo hacia el cambio, alzó la mano. Interesante, Sofía, pero esto funciona solo en teoría. ¿Cómo podemos asegurarnos de que funcione en la práctica? Su pregunta hizo que la presión en el ambiente aumentara. Por un instante, la incertidumbre la golpeó nuevamente. Sin embargo, el impulso de sus ideas comenzó a clarificar su pensamiento. En lugar de retroceder, eligió fortalecer su argumentación. Se comprometió en su respuesta, adaptando su enfoque a las preocupaciones de la directora e invitando a un diálogo abierto donde cada voz se escuchara. El desafío la había llevado a una nueva convicción. Cuando finalmente terminó, la atmósfera había cambiado por completo. Se notaban sus esfuerzos. Sin embargo, al salir, una voz interna la advirtió. Este era solo el primer paso. A medida que las celebraciones por las decisiones del equipo comenzaban a tomar forma, un nuevo mensaje la sorprendió. Tu actuación ha sido bien recibida, pero la dirección espera resultados. Prepárate para un seguimiento. La ansiedad se instaló nuevamente. Había logrado resonar, pero ahora le pedían que saliera de su zona de confort y demostrara lo que había propuesto. La revelación de lo que esperaban de ella la hizo reflexionar. Sofía sabía que era vital que su voz sostuviera un seguimiento real y tangible, un plan que se viera reflejado en cada rincón de la empresa. Mientras planeaba su próximo movimiento, una inquietante pregunta cruzó el umbral de su mente. ¿Podría realmente llevar a cabo lo que había prometido? Esa incertidumbre la acompañaba, pero también despertó en ella una llama de determinación. El desafío ante ella se pintaba más complejo, demostrar que su autenticidad no solo era un discurso, sino un cambio real. ¿Cómo respondería Sofía al reto de transformar su visión en una realidad tangible?
La lucha apenas comenzaba. Sofía se encontró en un campo de batalla personal, donde cada paso hacia adelante se sentía como un acto de valentía. La presión de las expectativas era mayor que nunca. Después del éxito de su presentación, sabía que debía convertir sus ideas en una realidad palpable que beneficiara a la empresa y a sus compañeros. Era un momento decisivo que la llevaría a confrontar sus miedos más profundos y a poner en práctica todo lo que había descubierto sobre sí misma. Con determinación, se sentó a elaborar un plan estructurado para implementar su propuesta de autenticidad en la empresa. No solo se trataba de generar un cambio superficial, sino de construir una cultura que permitiera a cada empleado sentirse valorado y escuchado. La estructura de liderazgo debía transformarse y Sofía tenía que ser la heraldista de ese desafío. Su enfoque sería basado en la colaboración, fomentando un entorno donde la creatividad floreciera y cada voz tuviera un lugar en la mesa. Mientras desarrollaba el proyecto, recordó la importancia de documentar su proceso. Si quiero que otros vean cómo la autenticidad puede cambiar la narrativa de la empresa, debo estar dispuesta a compartir mi propio viaje, pensó. Decidió crear un blog interno en la empresa donde podría relatar su experiencia, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. Así, no solo documentaría su evolución, sino que incentivaría a sus colegas a compartir sus propias historias. En los días que siguieron, Sofía organizó una serie de talleres y sesiones de lluvia de ideas en las que invitaba a todos los empleados a participar. Su entusiasmo era contagioso y rápidamente se generó un ambiente de camaradería. Lo que antes había sido un espacio silencioso, donde las opiniones eran susurradas, se transformó en un escenario lleno de voces vibrantes y entusiastas. Cada taller era un paso más en su misión de empoderar a los demás, una meta que la llenaba de energía. Mientras la iniciativa tomaba forma, los resultados comenzaron a reflejarse en la dinámica del equipo. Las interacciones se volvían más abiertas, y los compañeros de trabajo empezaron a exponer sus ideas sin temor. La colaboración fomentó una auténtica sinergia, y pronto la calidad de los proyectos y la creatividad desbordante demostraban que el cambio era posible. Sofía se dio cuenta de que su trabajo estaba resonando más allá de lo que había imaginado. Una tarde, después de una de las sesiones más exitosas, Javier se acercó a ella. «Sofía, estoy asombrado por la respuesta que has logrado con estas iniciativas. La dirección está considerando implementar este modelo en toda la empresa. Tu trabajo está dejando una huella positiva», le dijo, y su mirada reflejaba un genuino orgullo. Aquellas palabras fueron la validación que tanto había anhelado, y su corazón palpitó con una mezcla de emoción y satisfacción. Con el tiempo, Sofía se transformó en una líder influyente dentro de la empresa, y su voz se convirtió en un canal de cambio significativo. La autenticidad ya no era solo una meta personal. Se había convertido en un movimiento en el que todos estaban invitados a participar. Sin embargo, el crecimiento de Sofía no se limitó a su carrera profesional. A medida que ayudaba a otros a encontrar su voz, ella también continuó explorando su propia vulnerabilidad y el poder de compartir su historia. Una mañana, al mirar por la ventana de su oficina, se dio cuenta de que aquello que una vez había sido una prisión para ella, ahora era un espacio de libertad. La joven tímida que había sido despedida en Nochebuena había evolucionado en una mujer decidida, capaz de influir y transformar su entorno. La timidez ya no la controlaba. Había aprendido a convertir su voz en un instrumento de cambio. Sofía había logrado conquistar su mundo, y su propia historia de superación personal ahora estaba unida a la de sus colegas. El antiguo miedo la había dejado. Ahora estaba armada con la confianza de que su historia,
sus fracasos y sus éxitos eran los pilares que no solo la definían a ella, sino que ofrecían un sentido renovado de pertenencia a todos los que estaban listos para ser escuchados. El legado que empezó a construir era ahora una cultura del diseño donde reinaba la autenticidad, un impacto que trascendía su propia trayectoria y una señal clara de que había logrado mucho más de lo que jamás había imaginado. El ciclo de su transformación culminó en la certeza de que al final, cada desafío la había llevado a descubrirse a sí misma, a todas esas lecciones escondidas en sus vivencias. Sofía sabía que este no era el fin, sino el inicio de un viaje aún más significativo. En conclusión, amigos, es el momento de hacer un cambio en sus propias vidas. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que les inspirarán a transformar su propio camino. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos resonar nuestras voces.